Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola, mis estimados oyentes. Aquí tenéis a Manol en una ocasión más hablando y dirigiéndose a vosotros. En esta ocasión, para tratar un tema que considero importante. Y es que cuando hablamos acerca del estudio de las religiones, quizás alguno de vosotros habéis dado cuenta que hablamos del helenismo. Y entonces, ¿qué es el helenismo? Voy a compartir pantalla para que veáis una definición rápida acerca del helenismo que considero que es importante y luego hablamos acerca de ello. Entonces nos dice, el helenismo se denomina así al periodo de la cultura griega que va desde la muerte del macedonio Alejandro Magno, 323 a.C., hasta que los romanos conquistaron Macedonia. ¿Bien? Y el helenismo se habla mucho cuando hablamos de Jesús histórico y de religiones y todo eso. Entonces, vamos a hablar un poco de ello, ¿no? Entonces, vamos a hablar otra vez de la denominación, perdón, ahí, y de otras más cosas. Voy a compartir pantalla de nuevo. ¿Eh? Aquí estamos. Bien. ¿Qué es el helenismo? Bueno, pues ya hemos dicho, según la Real Academia Española de la Lengua, periodo de la cultura griega que se inició con Alejandro Magno y se caracteriza sobre todo por la absorción de elementos de las culturas de Asia Menor y de Egipto. Pero bueno, ¿de dónde viene el helenismo y demás? El término helenismo designa la época de antigüedad clásica o edad antigua en la que, tras las expediciones y conquistas de Alejandro Magno y su pronta muerte, tuvo lugar la disolución de la polis griega, al tiempo que se inició un proceso de difusión y apropiación de la cultura helénica. Este periodo abarca desde el último tercio del siglo IV a.C., es decir, que recordar, es decir, que hemos dicho 323, es decir, desde Alejandro Magno hasta la caída de Egipto en el año 30 a.C. y una consolidación de la Roma imperial. El helenismo estuvo marcado por un proceso de aculturación en el que pueblos no helenos comenzaron a adoptar elementos y valores propios de la cultura griega. Tal como se indica, en este periodo hubo una extraordinaria difusión de la filosofía griega, las artes, el pensamiento mítico y el pensamiento científico, aspectos que fascinaron a los invasores del mundo heleno. Esto fue consecuencia de los nuevos cauces de la historia política que habían dado paso de las poligriegas a la monarquía universalizante de Alejandro Magno, luego a las monarquías de sus sucesores y finalmente a la consolidación del Imperio Romano. Según algunas fuentes consultadas, la palabra helenismo proviene del verbo helenizemi, que quiere decir hablar griego. Por lo tanto, por extensión, será helenísticos todos aquellos que adopten rasgos lingüísticos y culturales propios de esta cultura. Este uso del término quedó registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles del Nuevo Testamento. De este modo, al tiempo que el helenismo señala un periodo de la historia, señala también una tendencia de negociación y reelaboración de la cultura griega que implica un particular modo de relacionarse con ella. Bien, el helenismo en religión. Bueno, aquí esto que veis aquí es como se dice en griego, esto es helenismo. El helenismo, es decir, y aquí lo ves, helenismus en griego, bueno, helenismus en latín, perdón, helenismus en latín, esto sería en griego, es el nombre dado recientemente al surgimiento contemporáneo de la religión de la antigua Grecia, que adopta como sistema de culto el politeísmo, cuyas principales deidades son Zeus, identificado como Dios supremo, y el resto de los dioses olímpicos. El sistema de teología politeísta es conocido como dodecateísmo, ¿eh? 12 dioses: Zeus, Atenea, Afrodita, Ares, Apolo, Hermes, Dioniso, Deméter, Hera, Artemisa, Poseidón y Hefesto. Un año después del reconocimiento como la religión en Grecia y la falta de un nombre que defina e identificara a quienes lo practicaban, las denominaciones anteriores eran extensas o poco representativas
se propuso el término helenismo, religión, desde los colaboradores de Wikipedia, renombrándose definitivamente de dodecateísmo a helenismo en abril de 2018, y con ese nombre ha sido traducido a más de 15 idiomas, incluyendo el griego. El término helenismo proviene del griego helenismos. La nueva denominación tuvo aceptación de sus fieles que se encuentran nucleados bajo una palabra en común. El efecto fue positivo, dado que varias organizaciones griegas comenzaron a utilizarlo o usarlo. El Consejo Superior Nacional de los Helenos, YSEE, es la primera organización en apoyar el renacimiento del politeísmo helénico y se refiere a esta religión como el helenismo auténtico. Politeísmo helénico, religión helénica y olimpismo son otros términos derivados. Los fieles son denominados helenistas, helenos o griegos. El término helénico, en griego antiguo helénico, tiene su origen Helas, el nombre que dieron los griegos a su tierra. El sistema de creencia politeísta helénica es llamada dodecateísmo, como ya hemos dicho antes. La palabra griega dodecateísmo define un sistema de creencias, pero no a la religión helénica en sí. Esta palabra es un compuesto de los términos dodeca, 12 y teísmo, dioses, en relación con los 12 dioses olímpicos del panteón, cuyo nombre ya he dictado anteriormente. Escrituras sagradas. Una de las consideraciones sagradas escrituras es Trabajos y Días de Hesíodo, floreciente durante el periodo arcaico y clásico y difundido en todo el ámbito mediterráneo. Con el helenismo no es una religión revelada, por lo cual sus escritos sagrados solamente lo son en función de su antigüedad y el valor literario, pero no resultan normativos. Entre las principales obras que reflejan el espíritu y las creencias del helenismo, las principales son los poemas de Homero y de Hesíodo, como ya testimoniaron Heródoto y Platón. Y luego, bueno, pues se habla de Hesíodo y luego habla de Homero. Exegetas, los sofistas y filósofos posteriores se consideran parte de la literatura religiosa helénica, si bien siempre considerando que no se trata de obras que deban ser aceptadas al pie de la letra. Pitágoras, Sócrates, cuya enseñanza fue oral, Platón y sus sucesores de la Academia, Plotino y Jamblico, pueden ser considerados intérpretes de la religión helénica. Todos ellos interpretan las obras de Hesíodo y Homero, como también el amplio corpus de la mitología griega, para sacar conclusiones sobre el cosmos y los dioses, pero sobre todo acerca de la manera de vivir de los humanos. En un registro más cercano a la teurgia se puede mencionar a Apolonio de Tiana y al anónimo autor escondido bajo el apelativo de Hermes Trismegisto. Misterio. Además de los textos escritos, la religión helénica se basaba en prácticas de culto y enseñanzas orales. De ellas, las principales que combinan ambos aspectos son los llamados misterios, ritos secretos y reservados a unos pocos, en los cuales se podía entrar en contacto directo con el mundo divino. Los misterios eleusinos, los de Samotracia y los rituales orfíicos son los más conocidos, si bien su secreto se ha perdido. Los helenistas actuales, en base al estudio de los escritos antiguos, la religión comparada y, según algunos, la tradición oral, intentan recuperarlos como elemento central de su religión. Y luego, bueno, pues aquí vemos un poco de los orígenes, es decir, esto lo podéis encontrar en Google. Y luego hablan un poco de la diáspora. Una diáspora es la dispersión de un pueblo o comunidad humana por diversos lugares del mundo, especialmente la de los judíos después de la destrucción del reino de Israel, siglo VI a.C. Y también se conoce como conjunto de comunidades del mismo origen o una misma condición, establecidas en distintos países. La nueva métrica hebraico-española se extendió por toda la diáspora judía en Oriente y Occidente. Y bueno, pues luego habla un poco de esto de la diáspora. Es la supervivencia, el reconocimiento, asociaciones. En Grecia, esto es un templo helénico. No voy a extenderme mucho porque, bueno, tampoco es que quiera hablar en extensión acerca de
el helenismo, porque básicamente ya es básicamente decir lo que es el helenismo y un poco en qué está basado, ¿no? Entonces, bueno, este es el Consejo Supremo de Griegos Gentiles, vamos, una aproximación, una presentación. ¿Eh? El politeísmo helénico, ahora nos habla acerca de ello, este es Aquiles, y aquí un poco de lo de la teología. Alejandro Magno es parte del objeto de culto de los helenistas. Eh, Luego acerca de la adoración, creencias, prácticas y festejos. Esto es el templo de Apolo en Paestum. Bueno, es decir, es muy extenso. Yo tengo aquí 27 páginas. No voy a leerlos las 27. Es un poco para que lo veáis. El helenismo en la antigüedad, en la actualidad. El helenismo es un movimiento cultural que resurgió en la era posmoderna, activo en Grecia y en otras zonas del mundo, particularmente en Europa, España, Italia y Francia, y América, Estados Unidos, México, Brasil y Argentina. El fenómeno helenítico presenta recuperaciones muy variadas, en particular antropológicas, sociológicas y religiosas, que lleva consigo determinadas ideas sociológicas y antropológicas que cubren varios campos de la visión humana del mundo, de la valorización de la figura femenina en la sociedad hay una idea de política muy similar a la de Grecia antigua, aunque con una participación más igualitaria que, por ejemplo, en Atenas. En Grecia, la organización Consejo Superior de Griegos Gentiles se refiere a esta religión como religión nacional griega y rechaza la palabra pagano, aludiendo que no es posible ser pagano siendo que el helenismo era la creencia o religión fundadora de su civilización. Cabe destacar que esta práctica de politeísmo, helenismo o dodecateísmo fue prohibido por Roma tras la ocupación de Grecia y la imposición del culto moniteísta cristiano, prohibición que perduró legalmente hasta hace pocos años. Bueno, esto es la posición de la Iglesia cristiana ortodoxa. Está en marcha reclamando la legitimidad como religión, la cual fue reconocida efectivamente por Grecia en el año 2017. Una principal causa de los ataques de la Iglesia cristiana ortodoxa al helenismo, bueno, la Iglesia ortodoxa es la Iglesia que básicamente que impera en Grecia, se ve reflejado por el fenómeno de la figura de cristianos griegos que se autoconvierten en el helenismo, su religión fundadora, según revela un informe del ya citado medio interreligioso Pateos. Pues luego aquí nos dice que la religión oficial es la ortodoxa, en fin. Bueno, y luego sigue hablando, pero aquí ya en otro aspecto del helenismo y el periodo alejandrino, es decir, Alejandro Magno, es decir, no voy a dejar de compartir pantalla. Y básicamente esto es lo que yo quería deciros, es decir, hablaros del helenismo y de su significado. Espero haber sabido expresarme bien y bueno, pues nos vemos en otra ocasión con otro importante tema. Venga, hasta luego.